continuación, cedemos el uso de la palabra a la licenciada Mariela Manzano, de la Fundación Enlazando Esfuerzos Conjuntos AC. Muy buenos días, señores y señoras, diputados y diputadas. Hoy, aquí y ahora, venimos ante ustedes, asociaciones civiles que trabajamos a favor de una cultura de paz. Somos la garganta emisora de una sociedad que, llena de fuerza y acciones concretas, sabemos de sobra que solo enlazando esfuerzos podemos generar capital social para este México que tanto, tanto todos amamos. La paz, señores, es el estado de conciencia despierto más evolucionado que puede alcanzar el ser humano. La paz no tiene partidos porque no se sabe partir, la paz solo une. La paz contiene en su esencia la facultad de abrazar la diversidad del otro para la conquista de su objetivo. La paz sabe perfectamente que si adoptamos una posición de defender un punto de vista, solo por eso ya estás creando conflicto y no estás logrando conciliar. La paz incluso se puede aprender como se aprende un lenguaje, es solo que no sabemos cómo. No nos han enseñado cómo, a ningún mexicano nos han dicho cómo. Enlazando esfuerzos conjuntos, aceptando la invitación de la iniciativa de La Paz Comienza con los Niños de Nacredaria Lozano, hemos enlazado nuestros esfuerzos y, asumiendo nuestra corresponsabilidad de saber que existen metodologías puntuales de este lenguaje a la paz que representan resultados ya concretos, hemos decidido implementar EFP, Education for Peace, en México. En México lo hemos llamado el programa EPP para México, Educación para Paz. De igual forma que lo implementó el rey de Luxemburgo para Bosnia después de la guerra. Ya tenemos 6 primeros colegios para el programa piloto. Llenamos el auditorio Luis Elizondo, donde dimos oficialmente el arranque del programa. Trajimos a Johan Galtung, Premio Nobel Alternativo de la Paz, que además nos honró con firmar como testigo honorario con la concretación del primer Consejo Nacional de Asociaciones Civiles, trabajando por una cultura de paz, de las cuales algunas asociaciones estamos aquí hoy representando. Hoy, diputados y diputadas, yo les pregunto, ¿qué tal que nuestro México se enterara que existen metodologías puntuales para la construcción de la paz? ¿Qué tal que nuestros niños aprendieran este lenguaje como parte de su educación? Bosnia empezó con 6 colegios, al igual que estamos empezando nosotros en Monterrey. Hoy van 12,700 colegios en Bosnia que han cambiado y resanado todo su país. Con este programa, permeando al alumno, al maestro, a los padres de familia, es por eso que hoy nosotros, asociaciones civiles, nos hemos atrevido a abrir brecha, a buscar nuevas rutas de transformación, caminos diferentes que nos lleven a esta conquista, aterrizando en acciones puntuales y concretas, y hoy venimos ante ustedes a correrles la cortesía, a pedirles ahora a ustedes que ustedes confíen, así como algún día ustedes entendían lo importante que era nuestra confianza. Confíen que la confianza, como el fundamento de la existencia, es el resistol que nos puede otorgar la conquista de aprender a trabajar en equipo. Ustedes como representantes, nosotros como asociaciones unidos. Juntos, confíen en que trabajando en conjunto es la única vía de enriquecer este país. Confíen y apoyen esta iniciativa de ley donde solicitamos la inclusión de una cultura de paz en nuestro ADN constitucional. Ojalá ya no tuviera que haber otro foro. Ojalá este fuera el último y pudiéramos incluir esto en nuestro ADN.
Atrévanse a apoyar nuestra campaña por la paz con este Pura Sangre Maya que empezamos en enero. Empezamos en enero en una campaña que se llama Un Minuto por México orientado por la paz. Confíen y apoyen a fortalecer nuestro portal en internet Enlazando la Paz. Confíen que es una propuesta de dar nacimiento a una meca de paz en internet que no tiene tiempo que termina, no tiene sexenio, es permanente. Atrévanse a ir más allá de ustedes mismos. Imagínense poder dejar en el torrente sanguíneo de nuestra Constitución, grabado en nuestro ADN, un México que reconoce y entiende perfectamente el lenguaje de la paz, que camina con ella, que le da un lugar, el lugar que merece y que honra. Ese día les prometo que ese día la paz va a voltear y nos va a ver y nos va a reverenciar y ella nos va a dar el lugar que ya merecemos. Que la paz sea con ustedes. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Acta, Caminante Maya por la Paz. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a estar en este foro por la nueva cultura de la paz. Pues en todo el recorrido que he hecho en los últimos años en todo el país, me he dado cuenta de la enorme necesidad que tenemos de crear una comunidad, un solo pensamiento que viva en paz, en armonía y en equilibrio. Yo represento al pueblo maya, un pueblo de mucha tradición, de mucha cultura, de mucho conocimiento, de mucha ciencia. Yo mismo fui educado por mis abuelos bajo los conceptos y los conocimientos ancestrales, a través de las matemáticas, la geometría, la astronomía, para poder entender nuestra conexión con la naturaleza, poder entender la conexión que tenemos entre todos los seres humanos. Aun cuando nos podamos expresar de manera diferente, todos vamos y nos encaminamos hacia un mismo fin, vivir en armonía, vivir en equilibrio. El caminar que he hecho por todo el país es precisamente para crear lazos de unidad, para poder entendernos y poder aclarar lo que tanto se ha hablado de los mayas en estos últimos años, de la nueva conciencia, del 2012, de este cambio, de esta evolución. Pero es una evolución donde todos entramos en juego. No hay nadie que pueda quedar afuera. Si nosotros hacemos algo, lo más seguro es que podamos crear una nueva cultura, una nueva raza de bronce, donde esté unido todos los pensamientos. Gracias a la invitación a este foro, me doy cuenta de que estamos exactamente en el tiempo preciso calculado por nuestros ancestros. No podía ser ni antes, no podía ser ni después. Estamos en el tiempo donde todos y cada uno de nosotros estamos despertando, donde todos tenemos y estamos creando la necesidad de crear algo nuevo, algo distinto, de crear algo que nos lleve a fomentar una nueva forma de vida, no solamente basado en las culturas ancestrales, sino también enlazando la nueva tecnología. No hay que desechar la sabiduría ancestral, ni hay que desechar la nueva tecnología. Hay que empezar a convivir y empezar a crecer y a evolucionar. Somos seres inteligentes, ahora solamente nos hace falta utilizar nuestra sabiduría para alcanzar un mundo de paz. México es el país que ha sido elegido a través del conocimiento maya y a través de los cálculos astronómicos, de ser el primer país que despierta hacia esta nueva cultura de paz a través de los movimientos energéticos. Mi misión en esta vida es venir a traer conocimiento y esperanza a todas las personas, a todos los pueblos, a todas aquellas personas que quieran escuchar nuestro mensaje. Y creo que es el momento, llegó el momento, como decíamos en maya, sutukop, llegó el momento de que hagamos algo y que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Esto ya no debería ser una necesidad, debería de ser algo ya establecido en la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto que apoyamos a que esta nueva legislación, a que esta nueva ley se pueda llevar a cabo ya, de un día para otro. No hay tanto que pensar, no hay tanto que legislar. Todos lo necesitamos y es simplemente cuestión
de hacerlo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del diputado Felipe Cervera Hernández y del diputado Liborio Vidal Aguilar, diputados federales por el Estado de Yucatán. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Irán Valdés Chávez, del Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz y la No Violencia. Sí, bueno, agradecemos el apoyo solidario para la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz al señor Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz España, a Johan Galtung, Premio Nobel Alternativo de la Paz. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes, quienes representan el trabajo constante a favor de la educación para la paz en nuestro país, a los que creemos en la unidad. La historia, así como nos enseña antecedentes y consecuencias de la guerra, también existe la historia de la paz desde las primeras anfictonías que acompañan la formación de la civilización griega, y su historia se prolonga durante casi 800 años. La anfictonía o confederación, que tenía como principio reglamentar las relaciones entre las tribus y hacer menos frecuentes las guerras mediante acuerdos. La primera confederación fue organizada por Anfictión, hijo de Prometeo. No cabe duda que representaba uno de los grandes legados de la antigüedad a favor de la paz. O el Tratado de Paz Rijswijk, este pacto que marcaría el nacimiento de una nueva corriente del pensamiento anfictiónico, como los primeros pacifistas en el mundo, como Anfictión, Aristófanes, Pierre du Bois, medio siglo después el franciscano Marcilius de Padua, póstulo defensor de la paz, y el autor anónimo que publicó en 1595 Artículos Generales de la Paz Universal, asentada en 25 artículos. El duque de Sully en 1640, el precursor de los organismos mundiales, Émeric Creuset, hablaba de la paz y el comercio internacional. Entre otros, como Simón Bolívar, Abraham Lincoln, Tolstoy, Mahatma Gandhi, Luther King y Roberta Menchú. La historia de la paz, hago referencia, a la historia de la paz, no quisiera dejar de mencionar al insigne jurista y político mexicano, Mariano Otero, uno de los ideólogos más comprometidos con el progreso y que le tocó vivir en México, un México que se debatía en la anarquía. La unidad del Estado es un tema recurrente del pensamiento político moderno y Mariano Otero lo asumió con todo rigor. No congeniaba con el pensamiento de Maquiavelo, que para superar la dispersión anárquica es el surgimiento de un líder, un príncipe, que pusieran en lugar por medio de la fuerza a los señores de la guerra, aplicando el dicho combatir al demonio con el fuego. Decía Mariano Otero, no es la manera a través del ejercicio de la violencia. Su idea era lograr un arreglo pacífico entre las distintas fuerzas inmiscuidas en la problemática. Su lema favorito era conocer para transformar. Su proyecto se puede sustanciar en la siguiente frase: el establecimiento de un orden social equitativo y justo, en el que la libertad sustituya un día completamente a la servidumbre, la igualdad a los privilegios y la voluntad nacional a la fuerza bruta. Ante los 40,000 niños huérfanos a causa de la delincuencia y la guerra con el narcotráfico, ante los 50,000 fallecidos, ante los 240,000 desplazados, ante los 23,000 jóvenes que han sido reclutados por las organizaciones criminales, ante los miles de jóvenes cautivos por las adicciones, ante los gastos exhaustivos de una democracia, ante la pobreza extrema, ante la declaración del presidente de México que la democracia es un riesgo y que el crimen la amenaza, ante un capitalismo salvaje, estamos aquí presentes, los que tenemos el derecho y la obligación de hablar de cultura de paz por nuestro país. Pues el trabajo realizado no es de ayer, lo hemos desarrollado durante más de 15 años, hemos tenido el contacto directo con la sociedad y en cada aula de las escuelas marginadas. Estamos aquí presentes para pedirles amablemente a los legisladores aprueben la iniciativa que crea la Comisión Nacional para la Cultura de Paz. Esta legislatura no puede pasar a la historia como la legislatura del silencio, por tantos minutos que se han pedido por las víctimas a causa de la violencia. En ese tiempo ya se hubiera legislado un proyecto a favor de la educación para la paz en México, como por ejemplo un Plan Nacional Emergente para la Cultura de Paz. En México se vive una violencia tan fuerte como la guerra que atenta a la paz, los cuales se manifiestan en una crisis
que contempla diversas dimensiones. ¿Qué más puede suceder para despertar? ¿Qué más? Millones de pobres, más violencia, corrupción. Porque el tejido social está enfermo, porque no debemos adaptarnos a la enfermedad. Nos corresponde a todos anteponer conciencia y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo yo por mi país? ¿Con qué estoy contribuyendo a la destrucción del sistema social y del medio ambiente? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo? Es demasiado fácil decir la culpa es de los políticos corruptos. Por supuesto que hay responsabilidad. Somos incluso nosotros que ante este modelo económico social buscamos el máximo beneficio personal y aceptamos y creando este modelo de gobierno. Queremos cambiar el país, tenemos que saber cómo hacerlo y de qué manera debemos participar, y como dice nuestro hermano Maya Acta, para cambiar a México hay que pensar cómo lo queremos. En la aspiración de la violencia aparentemente todos estamos de acuerdo, la diferencia radica en saber cómo pensamos obtenerla y qué vamos a hacer para conquistarla. Por eso es imperioso crear una conciencia mayoritaria. Señores y señoras legisladores, es imperioso aprobar una comisión que cree una política pública que impulse la educación para la paz y un plan nacional a favor de la unidad nacional. Venimos ahora nosotros, las organizaciones civiles, aquí a Palacio Legislativo de San Lázaro, a pedirle su voto a favor de la paz. Educación para la paz, señores diputados y diputadas. Libertad de educación, educación para la libertad. Tolerancia se pide en estos momentos. México con historia, México pacifista. ¿Cómo olvidar a Ignacio Ramírez, el nigromante de nuestra historia, cuando siendo un joven presenta un texto en San Juan de Letrán, que a partir de ese instante se transforma el pensamiento de la cultura nacional y hace posible que se compagine con la educación, que la creencia no se compagine con la educación? México fue el primer pueblo en América y en el mundo de separar la educación y la convierte en laica. Desde entonces, ejemplo de pluralidad, respeto y libertad. ¿Cómo olvidar a Genaro Estrada ante grandes retos que vivía el país? Sustentó una política basada en los principios del derecho internacional y en defensa de la autodeterminación, en la no intervención y en la soberanía internacional. El gran legado y ejemplo del doctor Alfonso García Robles, el primer mexicano en ganar el Premio Nobel de la Paz. Los antecedentes de paz en nuestro país son muchos, como el 18 de agosto de 1937, día que México ratificó la aceptación de la bandera de la paz por decreto presidencial. El comisionado para la paz, un mediador ante el movimiento armado en Chiapas en 1994, la COCOPA, un gran logro sobre el tema de mediación de conflictos, como el llamado que realiza Jorge Madrazo Cuellar, acciones realizadas en apoyo a la unidad nacional contra la violencia en 1996, con el fin de fomentar e incrementar la lucha contra la violencia ante los individuos y grupos sociales, pugnando por una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos. Ya decía que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede circunscrita a la solución de quejas, sino también preocuparse por estudiar las causas y no únicamente los efectos. Los diferentes grupos y organizaciones de derechos humanos. En México tenemos historia de paz. Es momento de legislar la Comnapaz. Como ciudadanos, ya por último, debemos cruzar este puente y entender que también la democracia ante la diversidad une. Como ciudadanos, no debemos caer en el enfrentamiento de colores, debemos estar más allá. De nosotros depende que nuestra democracia madure, no del gobierno ni de los partidos políticos. Por eso es necesario la participación activa y responsable y entender un principio que es la unidad. Nos necesitamos izquierda, derecha, centro, católicos, mormones, en general. Porque la cultura somos todos. La solución es darnos cuenta que nos necesitamos. Todos tenemos que tener una actividad a favor de la cultura de paz. Por último, que sean entonces nuestros intereses comunes y nuestras aspiraciones afines a los que conduzca a construir el entorno al derecho a la paz. Es momento de tomar decisiones libres y responsables. Gracias, señor diputado Rafael Llerena, por escuchar la voz a los ciudadanos y presentar estas 3 iniciativas a favor de la cultura de paz. La historia tiene un lugar para usted. Forjemos una nación a la medida de nuestra dignidad con la ley como única arma hacia el bienestar, la educación como instrumento de libertad y la cultura de paz como único medio hacia la plenitud y la armonía social. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del diputado Trinidad Padilla López y su inauguración, y por cuestiones de agenda se va a tener que retirar. Estamos en el pleno, está en el pleno ahorita los diputados federales y se va a tener que retirar. Muchísimas gracias, diputado Trinidad Padilla. Toma la palabra el maestro Héctor Manuel Vázquez Castillo
quien es licenciado en Desarrollo Humano y maestro en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein. Desde el 86 hasta el presente colabora para la Organización Internacional para el Desarrollo Humano AC. Es miembro asesor honorario de la Asociación de Educadores para la Paz y coordinador académico de la Maestría en Educación para la Paz. Buenas tardes. Honorables miembros del Presidium y distinguidos acompañantes que vienen aquí a apoyar esta creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en México. En la Universidad Albert Einstein nos estamos dedicando a profesionalizar en desarrollo humano y a especializar en educación para la paz a nuestros profesionistas. Y a lo largo de estos 15 años de labor que hemos tenido, quisiera yo decir que no solo reitero nuestro apoyo, sino que estamos comprometidos en este trabajo. El pasado 24 de octubre recibimos la visita de Johan Galtung, uno de los más grandes pensadores y estudiosos del mundo sobre la paz. Estuvo en Monterrey, Nuevo León, respaldando e impulsando la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y No Violencia en México, la CONNAPAZ. ¿Por qué es un personaje importante y por qué su apoyo es tan relevante? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de Galtung? Él estudió y profundizó en un concepto fundamental. La antítesis de la paz no es la guerra. La guerra es una de muchas actividades propias de una unidad más básica que es la violencia. Pero no confundamos conflicto con violencia. El conflicto es un componente central de la vida humana, es la colisión de nuestros intereses, nuestros valores y nuestras necesidades. La violencia, en cambio, va más allá del conflicto. Comienza en pensamientos como el prejuicio, sentimientos como el desprecio y manifestaciones como la discriminación. La violencia puede ser física o psicológica, puede practicarse para buscar un premio o para ejercer una venganza, puede crearse por sí misma o podemos generar condiciones donde surja ella. Pueden existir responsables que decidieron los actos o no ser deliberada y por lo tanto ser difícil que deslindemos responsabilidades. Puede ser manifiesta o estar latente y ubicarla hasta que ha surgido en el tiempo. Pero más importante que todo, Galtung nos enseñó que existen tres fuerzas de la violencia. La violencia directa y personal, que es la que todos nosotros como individuos estamos ejerciendo. La violencia cultural, que ejercemos como sociedad. Y la violencia estructural, que es la violencia que las instituciones ejercen. Para la primera, para la violencia directa, tenemos a la familia como el tutor central para su atención. Hay que fortalecer las familias. Para la segunda, la violencia cultural, tenemos a la educación como el factor responsable de su cuidado y necesitamos atender en nuestra educación un tema que va más allá de la ética, que es la transformación de nuestra cultura en una cultura de paz. Y para la tercera,